se le llamaba los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran recaudadores de impuestos sobre la renta a todos los ciudadanos judíos y recaudaban esos impuestos a favor de Roma, no de Israel. Y estos recaudadores de impuestos siempre eran puestos como menosprecio. Y Jesús, por ejemplo, habló de la parábola del publicano, ¿no es cierto? Y del levita, el levita y el publicano, creo que fue. Y entonces el publicano oraba, ambos se presentaron delante de Dios y estaban en un lugar el publicano y en otro lugar este judío, este religioso. Y entonces el religioso oraba más o menos así: gracias a Dios que no soy como este publicano, doy los diezmos de todo, ayuno 2 veces a la semana, no me mezclo con pecadores y no soy como ese publicano. Así, es una parábola, ¿no?, que Jesús le estaba enseñando a la gente. Y en cambio el publicano, porque el levita oraba así, el levita con arriba, él con sus manos. Y el publicano, Jesús relata que ni siquiera se atrevía a levantar su cabecita, sino él decía: ten misericordia de mí que soy un pecador, decía el publicano. Ten misericordia de mí, soy un pecador. Ese que cobraba los públicos tributos a favor de Roma y que era judío. Entonces Jesús le pregunta: ¿quién salió justificado, creen ustedes, delante de Dios? Todos dijeron al unísono: el publicano. Claro, porque Jesús no vino a condenar, sino que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Entonces le enseña a Jesús. Luego tenemos otro publicano ya más conocido. ¿Y qué es el que escribió el Evangelio de Mateo? Leví era su nombre, más conocido como el publicano Mateo, el cobrador de impuestos. Este era un publicano, Mateo. Y cuando Jesús pasó por allí, estaba sentado, ¿verdad?, súper bien en su oficina, cobrando los públicos tributos, enriqueciendo a Roma, esquilmando al pueblo de Israel en favor de Roma, y en ese intermedio estaba puesto él y agarraba lo suyo. Vivía bien Mateo, no vivía mal. Pero Jesús pasó por allí y le dijo: Leví, o Mateo, como quiera llamarle, ven y sígueme. La voz de autoridad de Jesucristo es simplemente irresistible. ¿Qué hizo Mateo? Se paró presto del lugar donde estaba, dejándolo todo, siguió a Jesús. La voz del Señor es incomparable. La autoridad de Cristo es incuestionable. Y Mateo se dio cuenta que Jesús lo llamaba a algo muy superior que ser un publicano, un recaudador de impuestos. Y hubo otro publicano. Y este publicano era sinvergüenza, ladrón, estafador. Era rico. No significa que todos los ricos son de esa manera. No haga inferencia errática. Es una inferencia errática. No la haga. Sino que quédese con el hecho bíblico. Dice la Escritura que este publicano, este recaudador de impuestos, que esquilmaba al pueblo, sacándole hasta el último peso a favor del Imperio Romano. La riqueza iba para Roma, no se quedaba en Israel. Y él en ese intertanto se ganaba mucho dinero y el tipo era rico. Pero además agrega a la Escritura un pequeño detalle, que no es pequeño en realidad. El tipo en cuestión era bastante chiquito, sin ánimo de agraviar a ningún pequeño presente.
No mire para el lado. Asúmase pequeño. Y ocurrió algo extraordinario en este publicano. Y está claramente relatado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Vamos a leer algunos versículos de este capítulo 19. Padre bueno, precioso Espíritu Santo, gracias te damos hoy por tu presencia en este santo lugar. Oh, aleluya. Padre de gloria, esto es casa de Dios y puerta del cielo. Así es el lugar que habitamos hoy por tu gracia. Este es un lugar santo, Señor. Aquí, Padre, ministramos tu santa palabra. Aquí, Señor, adoramos tu santo nombre. Aquí, Señor, nos postramos delante de tu presencia, reconociendo tu poder, tu autoridad sobre cada uno de nosotros, Señor. Precioso Espíritu Santo, estamos aquí, abierto el corazón, abierta nuestra mente, Señor, abierto, Señor, todo nuestro ser a la influencia y al poder de tu Espíritu, a tu palabra, Señor, para que tu palabra penetre, nos ministre. Tu palabra traiga hoy salvación a esta casa, salud, sanidad a esta casa, restitución a esta casa, Padre bueno. Precioso Espíritu Santo, háblanos hoy. Precioso Espíritu Santo, ministranos hoy. Lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Esta historia es muy conocida por todos aquellos que fueron a la escuela dominical. Es insalvable la historia de Zaqueo en la escuela dominical. ¿Verdad que sí? ¿La conocen? ¿Cuántos la conocen? Digan amén. Amén. Qué bonito, 60%. El 40% no la conoce. Bueno, es algo realmente extraordinario lo que sucedió. Preste atención a lo que aconteció en esta historia de salvación y de libertad. Es una historia de salvación y de libertad. Esa es la historia de Zaqueo, que tuvo Zaqueo con Jesús. Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús. Dios quiere tener un encuentro contigo hoy. Si Dios tiene un encuentro contigo hoy, más bien, digámoslo al revés, si tú tienes un encuentro con Jesús hoy, tú recibirás salud, libertad, salvación. ¿Cuántos dicen amén? Presta atención a esta historia que es muy hermosa e impactante. Lucas capítulo 19 desde el versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, una de las ciudades de Israel que él visitó, iba pasando por la ciudad, ya había entrado. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de ¿quién? Era el jefazo. Era el mero mero de los publicanos. No era cualquier publicano. En realidad no había publicano pobre. Entonces este Zaqueo era el jefe. Y además este Zaqueo era rico, tenía mucha riqueza, mucha riqueza. Procuraba entonces Zaqueo, procuraba ver quién era Jesús. ¿Nota? ¿Conocía Zaqueo a Jesús? No. ¿Había oído hablar de él? Seguro que sí, pero no lo conocía. Entonces Jesús había entrado en Jericó y suponemos que había cierta entrada a un camino que necesariamente Jesús debía pasar por allí.
necesariamente. Pero Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. ¿Quién es este Jesús de quien tanto se habla? Este rico. Entiéndase, hoy día nosotros diríamos más bien el rico, antes que el pequeño, que el bajito de estatura, que el petizo, el rico. ¿Quién? Este era un hombre rico. La gente rica en general tiene ciertas conductas que los caracterizan. En general, no todos, no hagan generalizaciones, pero una persona de mucha riqueza tiene ciertas conductas que le son propias. La arrogancia, la altivez, la soberbia, el orgullo de saber que tiene un colchón muy fuerte, muy poderoso, que tiene un gran respaldo tras sus espaldas porque es rico. Tiene acceso a lo mejor de todo porque es rico. Pero este hombre rico, este peticito, quería saber quién era Jesús. No lo conocía, solamente había oído hablar mucho de él, pero no lo conocía. A lo mejor algunos de los que están escuchando esta palabra o de los que están en esta sala han oído hablar mucho acerca de Jesús, aún de los que están aquí sentados, pero no lo conocen. Hoy quiere Jesús que tú tengas un encuentro con Él. Aleluya. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Ahí está. Jesús tenía esa cualidad, esa personalidad atrayente, cautivante. ¿Porque era un parlero? No. ¿Porque tenía carisma? No. ¿Porque tenía poder de convicción? No, Señor. Jesús era y es el Hijo del Dios viviente. Él era un hombre lleno de poder, lleno de autoridad, pleno de santidad. De su boca fluía solo verdad. De su boca fluía palabra de misericordia. De su boca fluían palabras justas y verdaderas. De su boca fluían los misterios del reino de Dios. De su boca fluía vida y vida en abundancia. Entonces, por eso toda la gente quería saber y quería estar con Jesús, porque no había ningún individuo de ninguna especie, de ninguna cualidad sobresaliente que fuese tanto o más atrayente que Jesús en aquel entonces. Pues por eso la gente, una gran multitud, seguía a Jesús. ¿Y qué pasó? Esa multitud no le permitía ver a Zaqueo, por más que intentaba dar saltitos para ver quién era Jesús, por allá o por acá. Entonces tuvo una idea genial, porque el problema de Zaqueo es que era pequeño de estatura, era bajito. ¿Qué aconteció? Gracias. Y corriendo delante, Zaqueo era rico, inteligente y capaz, pero él tenía en su corazón algo. Necesito saber quién es Jesús. Necesito conocer a Jesús. Esa era la cuestión lo que a Zaqueo le llamaba, le capturaba el corazón. Piensa en eso. Un hombre rico, ¿qué necesito yo? Así son los ricos hoy, la gran mayoría. ¿Qué necesito yo? No. Todos necesitan de mí, pero yo de alguien, nada. Lo que necesito, lo pago, lo compro. Sean cosas, personas, lo que sea. Soy rico. Pero Zaqueo no sabía quién era Jesús y necesitaba conocerlo. Ese rico que lo tenía todo, sabía que había algo que él no tenía en su interior. Y necesitaba conocer a Jesús, porque seguramente Zaqueo había escuchado que solo en Jesús habían palabras de vida eterna. Aleluya. Entonces, Zaqueo inteligentemente sabía que ese era el camino, corrió delante de la multitud y se subió a un árbol grande, un sicómoro. Dijo, tengo buena perspectiva.
de aquí lo voy a conocer, de aquí lo voy a ver. Y así lo hizo. Subió a aquel árbol para verle, porque Jesús había de pasar por allí. ¿Sabe qué? Jesús ha de pasar por este lugar ahora. Es más, ¿sabe qué? Jesús está pasando ahora por este lugar. ¡Aleluya! En la persona del Espíritu Santo, Jesús está donde tú estás escuchando esta palabra. Y Él quiere tener un encuentro contigo y que tú vayas a un encuentro con Él. Verás lo que le aconteció a Zaqueo. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, hacia aquel árbol sicómoro, le vio. Jesús vio a Zaqueo, pero antes que Zaqueo quería ver a Jesús, entonces Zaqueo vio a Jesús y lo veía caminando. ¿Qué cree que pasó con Zaqueo? Quedó extasiado, quedó embobado, quedó el corazón prendido de Cristo, los ojos fijos en Él. ¡Ah! Ese es Jesús, por fin lo puedo conocer. Y mirando hacia arriba Jesús le vio. ¿Quién vio a Zaqueo? ¿Quién lo vio? Jesús. Y Jesús pudo haber hecho dos cosas. Dos cosas. Jesús le vio y pudo haber seguido su camino de largo. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Esa es una posibilidad. Pero Jesús también pudo verle y decirle lo que le dijo. Le vio Jesús a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, ¡ey! ¿Conocía Zaqueo a Jesús? ¿Sí o no? No. ¿Y Jesús conocía a Zaqueo? ¿Sí o no? ¿Por qué? Lo llamó por su nombre. Lo llamó por su nombre. Lo conocía. Sin embargo, Zaqueo no conocía a Jesús. Jesús lo conoció. Jesús te conoce por tu nombre. Aleluya. Jesús te conoce por tu nombre. Oh, gloria. Aleluya. A lo mejor tú no conoces a Jesús, pero Jesús te conoce a ti y te llama por tu nombre. Así como llamó a Zaqueo, lo conocía a Jesús. Zaqueo, date prisa, apresúrate, muchacho, desciende, baja de ese árbol, porque hoy, ¿qué? Es necesario que yo pose en tu casa. ¿No es glorioso? ¿No es maravilloso? Mira las palabras de Jesús. 1, Jesús conoce a Zaqueo. 2, le dice: Zaqueo, es necesario que yo hoy vaya a tu casa. Zaqueo, tú estás en problema. Zaqueo, tú tienes dificultades, tú tienes problemas serios, aunque eres rico, aunque tienes mucha riqueza, y esa riqueza seguramente te da fama, te da poder, esa riqueza te da tranquilidad, esa riqueza te provee de un futuro espléndido, pero Zaqueo, es necesario que hoy vaya yo a tu casa. Es necesario que tú tengas hoy un encuentro con Cristo en tu corazón. Es necesario. ¿Qué sucedió? Versículo 6. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Descendió ¿cómo? ¿Cuál fue la actitud de Zaqueo? La correcta, la mejor. Descendió a prisa. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo le recibió? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Qué hermoso! Vamos a resumir en beneficio de lo que están prestando mucha atención. Vamos a resumir lo que estamos hablando hoy. Este Zaqueo es un hombre rico y es un publicano, es un cobrador de impuestos. Cobra impuestos, esquilma, le cobra el máximo de impuestos a los pobres judíos para beneficio de la riqueza de Roma,
porque él es un cobrador de impuestos a beneficio del Imperio Romano, pero es judío. Esa profesión de publicano era una profesión despreciable entre los judíos, porque decían, ¿cómo este individuo es capaz de cobrarnos impuestos en favor de nuestros invasores? Nos cobra los impuestos, se los entrega a nuestros invasores, a los romanos, y no sé qué más. Entonces era despreciable Zaqueo entre los judíos, pero además era rico. Y seguramente por ser rico era arrogante, altivo, no tenía necesidad de nada, no tenía necesidad de ninguna persona. Pero algo había dentro de él, algo él sabía que necesitaba. Algo dentro de su espíritu no estaba bien, no estaba correcto. Algo dentro de su espíritu exclamaba y gemía en Zaqueo. ¿Por qué? Porque se enteró Zaqueo de que Jesús pasaba por allí, por Jericó. Entonces Zaqueo quería saber quién era Jesús. Zaqueo no conocía a Jesús, solo había oído hablar de él, de las cosas gloriosas, grandiosas que Jesús estaba haciendo como el Hijo de Dios. Y quería conocerle. Entonces, como era tan bajito, chiquito de estatura, corrió delante hasta que logró encontrar un buen árbol en el camino por donde habría de pasar Jesús. Se subió a ese árbol llamado sicómoro, un árbol frondoso, grande, se asió bien de una buena rama y tenía una perspectiva tremenda para ver a Jesús. Y Jesús pasó precisamente por ese lugar. Entonces Jesús fijó su vista en él. Pudo Jesús haber pasado de largo, mas él dijo Jesús, no lo haré, sino que le dijo Zaqueo, lo llamó por su nombre, porque Jesús nos conoce por nuestro nombre. Aleluya. Zaqueo no conocía a Jesús, Jesús conocía a Zaqueo. Y Jesús sabía lo que Zaqueo necesitaba. Jesús sabía lo que Zaqueo no tenía. Jesús sabía lo que era necesario que Zaqueo tuviese. Así también Jesús en esta mañana sabe lo que tú necesitas. Aleluya. Lo sabe y te conoce por tu nombre. Entonces Jesús le llama. Pudiendo Jesús haber seguido de largo, dijo, no, Zaqueo, ven muchacho, desciende, date prisa. Es necesario que hoy yo vaya a tu casa. Entonces Zaqueo dijo, ¡wow! El maestro me llama. Se olvidó de su riqueza. Piensa tú, se olvidó de su dignidad, ¿entiendes? Porque él sabía que necesitaba conocer a Jesús. Sabía que necesitaba tener una experiencia con Cristo. Se olvidó de su dignidad de rico. ¿Cómo estaría un rico de los de hoy subiéndose a un árbol para ver a Jesús? ¿Lo haría? Perdería su dignidad, ¿verdad? Perdería su altura de rico. Mire qué cosa. Es decir, ese tipo se humilló. No le importó su postura, no le importó su altura, no le importó que sus colegas publicanos le viesen, no le importó que su mujer le viese, no le importó que otros ricos le viesen, no le importó. Él necesitaba conocer a Jesús. Hizo todo lo que tenía que hacer para conocer a Jesús. Y entonces Jesús le llama y él descendió rápidamente. ¿Y cómo le recibió? Gozoso. Aleluya, dijo Zaqueo. No me esperaba esto tan glorioso, esto tan maravilloso. Jesús viene a mi casa. Jesús dice que es necesario que venga a mi casa. Qué bueno, qué rico. Voy a hacer un gran banquete. Yo no sé cuántas ideas gloriosas pasaron por la cabeza de Zaqueo. ¿Qué aconteció? Al ver esto, fíjate, ahora tenemos la tercera mirada. La tercera mirada. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ahí están las tres miradas. La mirada de Dios,
La mirada de Zaqueo que nos representa a cada uno de nosotros y la mirada de los cínicos e hipócritas que todo lo critican, todo lo encuentran mal, nunca hayan nada bien. Mira, ese Jesús que se dice hijo de Dios, ese Jesús que se dice tan extraordinario, ¿cómo no este Jesús, decían los religiosos, los cínicos e hipócritas de aquel entonces, ¿cómo no se da cuenta que entró a posar con un hombre pecador? Claro que sí, usted ya sabe, ya le dije. El publicano era un hombre despreciado por la nación judía y lo tenían todos al publicano por un pecador y re pecador. Ahí están las tres miradas. La mirada de Jesús es una mirada de compasión, es una mirada de restauración, es una mirada de salvación. Ahí está Zaqueo. Necesito conocer a Cristo. Necesito conocer a Jesús. Y aquí está la mirada de los hipócritas y de los cínicos, de los religiosos. Mira ese posando en casa de un pecador. Veamos qué acontece. Entonces Zaqueo, mira cómo viene el versículo 8, fíjate. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor. Algo pasó en la casa de Zaqueo que no está relatado. Algo pasó con Zaqueo que aquí no está relatado. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjate, porque aquí tenemos dos Zaqueos. El Zaqueo rico, publicano, estafador, ladrón, defraudador. Y tenemos a este otro Zaqueo. Después que Jesús entró a la casa de él y estuvo con él y con toda esa familia. Zaqueo puesto en pie ahí en esa casa, seguramente después de la comida, después del banquete que le ofreció Jesús, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, la salvación llegó a Zaqueo. La libertad llegó a Zaqueo. ¿Qué pasó dentro de la casa de Zaqueo? ¿Qué sucedió allí? No nos está relatado. El Espíritu Santo dijo: no, eso no lo voy a relatar porque eso corresponde a la intimidad entre Jesús y Zaqueo. No sea curioso, hermano. No se meta ahí. Si tú tienes hoy un encuentro con Cristo, Dios hará lo que tiene que hacer contigo. Pero no quedará escrito en ningún libro, ni quedará relatado en el libro de los chismes de la viejita chismosa. No quedará relatado ahí, porque es una cuestión entre tú y Cristo. Eso era una cuestión entre Zaqueo y Jesús. No es para conocimiento nuestro, pero algo pasó en el corazón, en el espíritu de Zaqueo. Algo pasó en el corazón, en el espíritu de ese hombre rico, de ese peticito hipermillonario. Ha habido pocos chiquititos millonarios, pero los ha habido. Aleluya. Así que si eres pequeño, no te defraudes. Te puede ir bien. Pero ese no es el fin de la historia. La historia está en que aquí hay algo extraordinario. Aquí hay algo glorioso. Hay algo glorioso. Cuando vino la defraudación de lo que llamamos el papel confort, se le llamó, ¿no es cierto?, de la familia Amate y de otras familias, de otras grandes mega empresas que estaban coludidas con ese papel higiénico, de cobrarnos un valor a todos los chilenos por muchos años. Finalmente se llegó a un acuerdo reparatorio que en realidad es una burla, pero no importa. Igual llegaron 7,000 pesos al bolsillo de la gran mayoría de los chilenos. Pero eso fue a través de una pelea judicial de largos años y que culminó el año pasado, creo que fue la devolución. Bueno, no importa. El punto está en que a través de una larga pelea judicial ellos tuvieron que devolver como el 15% de lo que defraudaron. Un chiste.
Y eso significó 7,000 pesos en los bolsillos de la gran mayoría de los chilenos. Pero fue a través de una pelea judicial terrible. Y que el rico igual se quedó con la gran fortuna con que defraudó a todos los chilenos. Por nombrar solo un caso. Pero mira lo que pasa acá con este hombre rico. Observa lo que hace. Fíjate bien. He aquí, se paró Zaqueo. Todos atentos a lo que Zaqueo iba a hablar, como era bajito. Atentos. Dijo Zaqueo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Wow! ¿A usted lo encontró impávido? Yo, la verdad, la cosa es que esto a mí me sorprende. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno en algo, se lo voy a devolver cuadruplicado. ¿No es glorioso? ¿No es maravilloso? ¿Algún rico alguna vez ha hecho algo así? No. No, nunca. Hubo un rico que planteó en una oportunidad deshacerse del 90% de sus riquezas, quedarse solo con el 10%. Lo planteó. No recuerdo qué año fue, pero tiene que haber sido como el 2016, una cosa así. Y llamó a todos los ricos, a los megamillonarios del mundo: quedémonos solo con el 10%. Y el 90% regalémoslo, démoselo a todas las personas pobres del mundo, a todos los países que viven miserablemente en el mundo. Regalémosle eso para el bienestar de todas esas personas. Este rico dijo: ¿sabe que con el 10% que nos quedemos es más que suficiente para seguir nosotros nuestra riqueza, multiplicarla? No hay problema, hagámoslo. ¿Cuántos le siguieron? Ninguno. Y este Zaqueo tiene un encuentro con Jesús. Algo habla Jesús. Y aquí tenemos que quedar en el plano del especulativo. Podemos hacer tal vez alguna inferencia de lo que pasó allí. Pero algo pasó en el corazón de Zaqueo. Algo pasó en el espíritu de Zaqueo. Algo pasó en su interior. ¿Por qué? Porque él dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Y si he defraudado en algo a alguien, se lo voy a devolver, pero con intereses cuadruplicado. ¡Wow! ¿Qué creen que pasó con toda la gente? ¿Qué creen que pasó con la gente que estaba alrededor? ¿Qué creen que hicieron la gente que estaba alrededor? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Se ha puesto a pensar en los familiares? En algunos familiares tal vez: uy, este se volvió loco. Pero de las personas que escucharon, de seguro arrancó un aplauso cerrado, vítores de júbilo, de gozo y de alegría. ¿No le parece? ¿No le parece? ¿Cuántos dicen amén? No muy convencidos. ¿No le parece? ¿Cuántos dicen amén? Tampoco están muy convencidos ese amén. Pero yo creo que eso fue lo que pasó. Me late que pasó aquello, un aplauso, un vítor y un aplauso cerrado, y mucha gente dando gloria a Dios. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y 4 veces al que defraudé en algo. Hermano, ¿qué significa eso? Que cuando tienes un encuentro con Jesús, tu corazón cambia, tu vida cambia, tu perspectiva cambia, tu presente cambia, tu futuro cambia. Necesitas tener un encuentro con Cristo hoy. Aleluya. Un encuentro con Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me he estado pensando, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, Zaqueo? Y no tengo, la única respuesta que tengo, clara y convincente, es que cuando tenemos un encuentro con Cristo, todo nuestro presente cambia y nuestro futuro también.
Porque aunque Zaqueo era rico, tenía mucha riqueza, le importaba nada ser menospreciado de los demás, no le importaba porque era rico, gallardo, soberbio, altivo, arrogante. Lo que necesito, lo compro. Aunque sean personas, lo compro. Tengo suficiente dinero para comprar todo lo que quiero y cuanto quiero. Entonces, ese era un Zaqueo. Altivo, gallardo, arrogante, soberbio. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, Zaqueo se da cuenta. Escúchame, iglesia preciosa del Señor. Se da cuenta de estas palabras. Estas palabras cobran en él vida y cuerpo, porque la riqueza del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esas palabras, tal vez Jesús se las dijo a Zaqueo en su intimidad. La riqueza tuya, Zaqueo, no consiste en la abundancia de los bienes que posees. Cobró para Zaqueo tanta fuerza, tanto vigor, tanta trascendencia estas otras palabras. ¿De qué te vale, Zaqueo, granjear todo el oro del mundo si pierdes tu alma? Oh, aleluya. Yo creo que el Señor hoy nos está hablando a cada uno de nosotros. Jesús quiere poner hoy en perspectiva lo verdaderamente trascendente, lo verdaderamente importante. Y aquí Zaqueo lo obtuvo. Aleluya, lo obtuvo. Porque Zaqueo descendió a prisa de ese árbol y fue a casa gozoso. ¡Ay, Jesús! Lo voy a conocer. Voy a charlar con Jesús. Le voy a hacer miles de preguntas a Jesús. Le voy a consultar a Jesús de tantas cosas. Pero seguramente cuando Zaqueo estuvo con Cristo en casa, callado, cerró la boca. No era necesario hacerle preguntas a Jesús, porque era Jesús, el Maestro, el Hijo de Dios, el que le hablaba. Entonces cuando Dios habla, nosotros tenemos que callar. Porque cuando Él habla, Él sabe de lo que tenemos cada uno de nosotros necesidad. Escucha la voz de Jesús, obedece la voz de Cristo y serás bendecido. Tendrás vida eterna, tendrás libertad, aleluya, tendrás y vivirás, sentirás belleza del vivir, delicia en el existir, independientemente que tengas o no tengas dinero, que estés sano o estés enfermo. El solo hecho de escuchar la voz de Cristo, esa voz es la que cambia tu vida, tu presente y tu futuro. Es tiempo de escuchar la voz de Dios en el día de hoy. Es tiempo de escuchar la voz de Cristo en el día de hoy, porque hoy ha venido la salvación a esta iglesia. Aleluya, la salvación a los que escuchan esta palabra. Hoy ha venido. Es tiempo de escuchar a Jesús. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, hermano, me regocijo. Hermano, me regocijo porque en mi espíritu puedo ver la escena. Vislumbro esa escena. Ahí está Cristo sentado en el centro, rodeado de todos los comensales. Tal vez Zaqueo a su lado, extasiado mirando al Señor. El Señor le enseña lo que verdaderamente significa la vida. Entonces Zaqueo en su espíritu es conmovido, es quebrado en su espíritu. Zaqueo, aleluya, liberado, porque dice: Señor, está diciendo Zaqueo, estas son las palabras que no están escritas, pero él las está diciendo en estas dos acciones. Está diciendo Zaqueo: Señor, ¿de qué me vale ser rico si puedo ver tanta necesidad sobre tantas personas? Y Señor, tú me has mostrado lo que verdaderamente significa ser un hijo de Dios. Tú me has mostrado lo que verdaderamente significa la vida, la riqueza del vivir. Ay, Señor, y puedo ver tanta gente necesitada y yo puedo ayudar. Así que, ¿sabes qué? La mitad de mis bienes voy a dar a los pobres. ¡Wow! Eso es extraordinario. Y sabes, Señor, a todos los que defraudé, engañé, mentí, robé, a todos esos. Y de seguro, si era un buen publicano, oiga, tenía un buen cuaderno.
Los contadores saben harto de eso. Un cuadernito anotando en detalle todas las cositas. De seguro que tenía su libro, tenía su tarjeta, su libreta roja. ¿Ah? Tenía varios ahí. Y en ese rollito escrito de seguro que tenía a todos los que defraudó. Entonces él hizo una revisión y dijo: a este le engañé, a este le robé, a este algo le hice, pum, 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 pum. Señor, ¿sabes qué? Voy a pagar 4 veces a los que defraudé en algo. ¿Por qué? Porque Zaqueo tuvo un encuentro con Cristo. Y al tener el encuentro con Cristo, Zaqueo fue transformado de su interior hacia el exterior. ¡Aleluya! La mirada del religioso, la mirada del cínico, del hipócrita, siempre va del exterior, solamente viendo las conductas exteriores. Pero cuando Cristo toca nuestras fibras íntimas, Cristo nos cambia de adentro hacia afuera. ¿Por qué Zaqueo hizo eso? Porque había sido cambiado de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Zaqueo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque fue un banquete grande el que hizo Zaqueo. Dice la Escritura que había mucha gente alrededor en la casa de este Zaqueo. Mucha gente, mucha gente. Entonces Jesús dice: hoy ha venido la salvación a tu casa, Zaqueo. La salvación a ti, porque tú también eres hijo de Abraham. Aunque te odian, te menosprecian por hacer lo que haces, tú sigues igualmente siendo un israelita, un judío. Eres hijo de Abraham. Nada más que 10, verso 10. ¿No? No lo puse, ya no importa. Pero no importa, yo le leo. 19. Porque él, hasta ahí llega, claro que sí. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre, Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí estás tú. Ahí estoy yo. Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar a nosotros que nos habíamos perdido. Él nos ha encontrado. Hoy Él quiere que tengamos nuevamente un encuentro con Él, un encuentro cara a cara. Hoy Jesús quiere que le conozcamos en realidad de nuestro interior, y que de nuestro interior esté el cambio, la transformación en nuestro espíritu. Hoy viene la salvación. Cuando tenemos un encuentro con Cristo, la salvación y la libertad vienen a nuestro hogar, a nuestra vida. ¡Aleluya! Gloria a Jesús. Jesús, el Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oh, hermanos, aleluya. Hoy ese Zaqueo seguro que está arriba en los portales de gloria. Allá está ese Zaqueo, porque un día tuvo un encuentro con Jesús. Algunos dicen: ningún rico entra al reino de los cielos. Están equivocados. Aquí hay uno que entró. Y hay muchos que han entrado. Siendo ricos entran. Porque el problema no es la riqueza. El problema está dentro del corazón de la persona. Amados míos, esta historia tan hermosa es una historia que nos deja grandes lecciones para nuestra vida. La primera que quiero rescatar es que necesitamos un genuino encuentro con Jesús. ¿Por qué?
Porque cuando tenemos ese encuentro con Cristo, Cristo pone en perspectiva nuestra vida, en la correcta perspectiva. Para Zaqueo era la riqueza del hombre, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Para Zaqueo era, ¿de qué le vale al hombre granjear todo el oro del mundo si pierde su alma? Esa es la lección para Zaqueo. Y Zaqueo dijo, sí, Señor, errado estaba. Por lo tanto, ya no me afirmaré más en mis riquezas, porque voy a despojarme de la mitad de ella en beneficio de los necesitados, de los pobres. Y si a alguien, fíjate tú, cómo está Zaqueo restaurando a quienes dañó. Si a alguien defraudé, se lo voy a devolver cuadruplicado. Oh, hermanos, ¿quién puede hacer eso sino un corazón regenerado? ¿Quién puede hacerlo sino un corazón que ha sido regenerado por el poder de Dios? De la misma manera, Dios hoy quiere regenerar nuestros corazones. Aleluya.